El premio Nobel francés Albert Camus publicaba en los años 40 del siglo pasado La peste, una novela que relata una epidemia ficticia en la ciudad argelina de Orán. Ahora, con la epidemia del coronavirus COVID-19, las ventas de esta novela se han triplicado en Francia e Italia. ¿Qué podemos aprender de esta historia de ficción? ¿Hay alguna similitud entre lo ocurrido en la novela y lo que está sucediendo ahora a nuestro alrededor? Bueno, antes que nada tengo que dejar una cosa clara. La peste de Albert Camus no nos va a enseñar nada sobre el tratamiento del coronavirus COVID-19, ni sobre las medidas que debemos adoptar para evitar su contagio. La peste y el coronavirus son dos enfermedades completamente distintas desde el punto de vista médico, así que las únicas indicaciones válidas en este sentido son las que puedan darnos las autoridades sanitarias de nuestros países. En el caso de España, ya sabéis, quedaos en casa y extremad algunos hábitos de higiene, como por ejemplo lavarse las manos, pero también cualquier otro. La peste de Albert Camus tampoco es un manual sobre cómo organizar eficientemente una cuarentena, y aunque podamos encontrar algunas similitudes en cómo se procede al cierre de ciudades, regiones o países, las diferencias también son muy amplias. Pero eso no quiere decir que la peste no pueda enseñarnos nada en la situación actual. La novela de Albert Camus es un análisis brillante sobre cómo evoluciona la condición humana en estas circunstancias, y puede ser un acompañante magnífico para evitar que el proceso nos abrume y nos desoriente. Además, puede servirnos para conseguir algo todavía mucho más importante: descubrir cuando lleguemos al otro lado del túnel que el proceso no nos ha transformado en peores personas. He decidido dividir este análisis en dos vídeos para reducir el tiempo de edición y poder ir sacando cada uno lo antes posible. En la primera parte he analizado hasta el final del segundo capítulo, es decir, más o menos hasta la mitad del libro. Bueno, una advertencia: este vídeo está lleno de spoilers, pero lleno. Así que si prefieres leerte el libro sin saber absolutamente nada de la trama, te recomiendo que dejes el vídeo antes de que termine la cuenta atrás y vuelvas cuando ya hayas terminado la lectura. El lugar donde finaliza la primera parte del libro no es casual. Esta primera mitad del libro está destinada a la aparición de la enfermedad, el establecimiento de la cuarentena y la reacción de la sociedad que ha de adaptarse a las nuevas circunstancias. Camus nos va a presentar a un grupo de personas afanados en luchar contra la enfermedad: el Dr. Riot, Darroux y Joseph Grant. Pero junto a ellos, Camus tiene la brillantez de colocar a un personaje que encarna al lector, Raymond Rambert. Este personaje, como el lector, se encuentra accidentalmente en la ciudad cuando estalla la cuarentena, y su único deseo es salir de allí y regresar con su novia lo antes posible. Sin embargo, poco a poco irá descubriendo que el regreso no solo ha dejado de ser posible, sino que también él tiene una función que desempeñar dentro de esa cuarentena. El segundo capítulo acaba precisamente cuando finaliza la fantasía de marcharse y el personaje acepta su nueva realidad en Orán. Y esto sucede porque, así como el lector, el personaje va empapándose de las nuevas condiciones de esta sociedad. Estas son algunas de las claves que podemos aprender en el proceso. Mucha gente no se comporta como si se hiciese cargo de la situación durante los primeros días del proceso porque sencillamente no puede hacerse cargo. Durante estos primeros días en España ha sido frecuente encontrar a personas que negaban la gravedad del suceso o ignoraban las recomendaciones del gobierno. Y no quiero señalar a nadie. Mira, yo mismo, unos días antes de que entrase la restricción obligatoria de movimientos en España, publicaba esto en Instagram. Y Camus nos explica que hasta cierto punto negar la gravedad de la enfermedad, ya sea la peste o el COVID-19, es lo normal, porque lo que ha ocurrido es algo que entraba hasta hace nada en el terreno de lo inimaginable. Fijaos, en la novela, antes de que se infecten las personas, se infectan las ratas y van apareciendo muertas en portales, casas y calles. Cada vez aparece en mayor número, pero la muerte de las ratas es tomada a la ligera. El primer aviso de gravedad que da la enfermedad es cuando fallece el primer ser humano. Y más aún, cuando después de él empiezan a fallecer personas que son reconocidas, es decir, famosas. Mirad cómo describe Albert Camus este momento en que fallece la primera víctima. Nuestros ciudadanos ahora se daban cuenta. No habían pensado nunca que nuestra ciudad pudiera ser un lugar particularmente indicado para que las ratas saliesen a morir al sol, ni para que los porteros perecieran de enfermedades extrañas. Además, las costumbres que gobiernan nuestras vidas se resisten a ser cambiadas y los ciudadanos muchísimas veces ponemos empeño en defenderlas. Fijaos en cómo habla de este asunto Albert Camus. Las plagas, en efecto, son una cosa común, pero es difícil creer en las plagas cuando las ve uno caer sobre su cabeza. Ha habido en el mundo tantas pestes como guerras, y sin embargo,
Pestes y guerras cogen a las gentes siempre desprevenidas. En la novela, el primer punto de inflexión sucede cuando los médicos se atreven a llamar a la enfermedad por su nombre, es decir, la peste. Pero lo van a hacer después de muchísimas reticencias. ¿Os recuerda esto quizás a lo que ha tardado la Organización Mundial de la Salud en utilizar la palabra pandemia? Pero incluso cuando esto sucede, comienzan un proceso de negociación sobre su grado, intensidad y consecuencias posteriores. Y no hace falta que os lo explique, seguramente estáis cansados de ver a políticos discutir sobre cuáles van a ser las consecuencias del coronavirus en las sociedades europeas y en el resto del mundo. En La peste, Albert Camus nos ayuda precisamente a entender este tipo de reacción. Cuando estalla una guerra, las gentes se dicen: esto no puede durar, es demasiado estúpido. Y sin duda, una guerra es evidentemente demasiado estúpida, pero eso no impide que dure. La estupidez insiste siempre. Uno se daría cuenta de ello si no pensara siempre en uno mismo. Nuestros conciudadanos eran humanidad, pensaban en ellos mismos. Dicho de otro modo, no creían en las plagas. Y atentos a esta frase, que es una de las grandes genialidades del libro. La plaga no está hecha a la medida del hombre. Por lo tanto, el hombre se dice que la plaga es irreal. Es un mal sueño que tiene que pasar. Sobre este punto, el doctor Rie dice una frase demoledora en La peste. La población se divide entre los que tienen miedo y los que no lo tienen. Pero más numerosos son los que todavía no han tenido tiempo de tenerlo. Con esta sensación, los ciudadanos de Orán en La peste continúan haciendo su vida normal, planificando viajes, acudiendo al trabajo, yendo a bares a tomarse algo, etc. ¿Cómo hubieran podido pensar en La peste, que suprime el porvenir, los desplazamientos y las discusiones? Se creían libres, y nadie será libre mientras haya plagas. Este es uno de los ejes de la novela. Albert Camus identifica la libertad en la individualidad, en la capacidad de un individuo para ejercer su voluntad, y contrapone la individualidad a lo abstracto, la peste. Pensadlo de una manera sencilla, lo individual siempre es lo concreto. Cuanto más concreto, más individual y menos común al resto de cosas. Por el contrario, lo abstracto es aquello que no tiene una forma definida, lo general. Ya he dicho antes que La peste no es un manual sobre cómo enfrentarse médicamente a una enfermedad ni socialmente a una epidemia, pero sí que deja una pista para valorar las medidas que se aplican en la lucha contra la epidemia. En un momento dado, el doctor Rio nos recuerda qué es lo crucial en estos asuntos, y se trata de una reflexión que podría ser perfectamente aplicada hoy día. La cuestión no es saber si las medidas previstas por la ley son graves, sino si son necesarias para impedir que muera la mitad de la población. En otro momento, el mismo doctor Rio, discutiendo con el resto de sus compañeros médicos, les advierte: la fórmula me es indiferente. Diremos solamente que no debemos actuar como si la mitad de la población no estuviese amenazada de muerte, porque entonces lo estará. Por fin llega un momento en el que la mentalidad de la sociedad cambia, y en la novela lo describen exactamente así. A partir de entonces, se puede decir que la peste fue nuestro único asunto. Hasta entonces, a pesar de la sorpresa y la inquietud que había causado aquellos acontecimientos singulares, cada uno de nuestros conciudadanos había continuado sus ocupaciones como había podido, en su puesto habitual. Llega en la novela el momento en el que se instaura la cuarentena y se tienen que separar madres e hijos, esposos y esposas, amigos, etc. Aquí comienza el desarrollo de una de las grandes tesis de la novela. La individualidad debe sacrificarse para luchar contra la peste. Así exactamente lo dice en el texto. Se puede decir que esta invasión brutal de la enfermedad tuvo como primer efecto el obligar a nuestros conciudadanos a obrar como si no tuviesen sentimientos individuales. En realidad, fueron necesarios muchos días para que nos diésemos cuenta de que nos encontrábamos en una situación sin compromisos posibles y que las palabras transigir o excepción ya no tenían sentido. Albert Camus comprende perfectamente que lo individual es el deseo de volver a abrazar a la madre, al padre, al amigo, a la persona querida, pero lo beneficioso para el colectivo es que ese abrazo no suceda. El autor acepta que este nivel de comprensión sobre la necesidad de un sacrificio colectivo no llega a todos los ciudadanos al mismo tiempo. Algunas familias, por lo demás escasas, tomaron la situación a la ligera y, poniendo por encima de toda prudencia el deseo de volver a ver a sus parientes,
invitaron a estos a aprovechar la ocasión. Pero pronto, los que eran prisioneros de la peste comprendieron el peligro en que ponían a los suyos y se resignaron a sufrir la separación. ¿En qué consiste esta pérdida de individualidad? ¿A qué se parece? ¿Cómo se vive de forma individual este sacrificio indispensable que consiste en anteponer el bien colectivo, la lucha contra la peste, a los deseos particulares, los hábitos y las costumbres? Pues Albert Camus, como es un escritor genial, encuentra una metáfora brillante para explicar. Es el exilio. E igual que el exiliado de pronto se encuentra obligado a abandonar su pasado, su tierra y sus costumbres, así le sucede a quien está encerrado para el control de una epidemia o por una cuarentena. Así pues, lo primero que la peste trajo a nuestros conciudadanos fue el exilio. Pues era ciertamente un sentimiento de exilio, aquel vacío que llevábamos dentro de nosotros. Aquella emoción precisa, el deseo irrazonado de volver atrás o, al contrario, apresurar la marcha del tiempo. Eran dos flechas abrasadoras en la memoria. Y más adelante lo explica de nuevo así. El sufrimiento profundo que experimentaban era el de todos los prisioneros y exiliados. El sufrimiento de vivir con un recuerdo inútil. Y es un recuerdo inútil porque no ganas absolutamente nada acordándote de los días en los que te ibas con tus amigos a tomar una cerveza al bar, salías a la discoteca, acudías a clase o ibas a tu trabajo y charlabas con los compañeros con absoluta normalidad. Ese tiempo, hasta que finalice el exilio, se ha marchado. Ojo, porque Camus advierte que precisamente durante el exilio lo más difícil de todo es abandonar las costumbres. Y llega a decir que durante los primeros días de cuarentena, Orán parecía una ciudad de fiesta, con las terrazas de los cafés llenos, la gente paseando por los bulevares y bromeando sobre una situación que todavía consideran pasajera. Además, una particularidad de esta situación es que nos iguala a todos los ciudadanos. Todos somos extranjeros en el exilio. ¿Recordáis ese personaje Rambert que decía que representaba al lector? Bueno, pues llega un momento en que Rambert se presenta ante el doctor Rieu y le solicita que le firme un documento acreditando que no padece la enfermedad, de manera que pueda salir de la cuarentena. Rambert justifica además que en su caso la cuarentena se trata de un error porque él no es natural de Orán ni vive habitualmente allí, se encontraba en la ciudad casi de casualidad y accidentalmente. El doctor se niega y le dice a Rambert: a partir de ahora, desgraciadamente, usted será de aquí como todo el mundo. Ya lo había comentado antes, la abstracción frente al individuo es uno de los grandes temas de la novela de Albert Camus. Pero Camus da un salto con doble tirabuzón cuando explica que para vencer a una abstracción como la peste es preciso convertirse, aunque sea un poco, en una abstracción también. Es decir, que es preciso habituarse. Y llega un momento en la novela en el que el dolor de tener que comunicar a los familiares de los pacientes la gravedad del estado de sus seres queridos, por fuerza de repetición, se convierte para el doctor Rieu en una abstracción. De hecho, dice sobre este asunto: al final de esta larga serie de tardes, Rieu no podía esperar más que otra larga serie de escenas iguales indefinidamente renovadas. Sí, la peste, como una abstracción, era monótona. Además, el doctor Rieu acepta que es preciso también desprenderse de otros sentimientos y dice: uno se cansa de la piedad cuando la piedad es inútil. La epidemia sigue avanzando en la novela y la gente empieza a hacerse cargo realmente de la situación cuando el verano no llega tan festivo como en años anteriores. Vamos, como si aquí en España la gente se hubiera empezado a hacer cargo al suspender las fallas o los partidos de fútbol o la Semana Santa. A partir de aquí, los ciudadanos de Orán empiezan a adoptar una serie de medidas absurdas, como comprar todos los caramelos de menta en la farmacia por si evitan el contagio. El amigo de Guillaume, Tagus, desvela en una discusión otra de las grandes claves de la novela: la situación de la peste. La finalización de los hábitos y las costumbres va a permitir, en opinión de este personaje, que veamos la realidad de las personas que nos rodean. Por eso Tagus escribe en su libreta: comprendo este simpático ardor. Al principio de las plagas, y cuando ya han terminado, siempre hay un poco de retórica. En el primer caso es que no se ha perdido todavía la costumbre, y en el segundo, que ya ha vuelto. En el momento de la desgracia es cuando se acostumbra uno a decir la verdad, es decir, al silencio. Esperemos. Poco a poco la realidad va calando en todos los ciudadanos, hasta que llega un momento en el que Camus dice: no se ríe nadie más que los borrachos. Y estos,
se ríen demasiado. Y por fin la gente ya no solamente se conciencia de la situación, sino que acepta que luchar contra la enfermedad es cosa de todos. Y no por heroísmo, sino porque a todo el mundo le toca hacer lo que corresponde. Ocurre algo muy curioso en la novela. Albert Camus se niega a identificar al Dr. Rieux como el héroe del relato y señala en su lugar expresamente a otro personaje, Joseph Grant, un funcionario de clase media baja que dedica su tiempo libre a escribir y reescribir el primer párrafo de una novela con la desgracia de que nunca lo considera lo suficientemente bueno como para darlo por terminado. Pero fijaos, este personaje al llegar la peste no duda en ponerse al servicio de los médicos y colaborar en todo aquello que sea posible, que en su caso se limita a llevar las cuentas de los gastos hospitalarios. Pues bien, no es el héroe que le gusta a los periódicos, advierte el narrador de la peste, pero es el verdadero héroe. Según Albert Camus, todo el mundo puede ser un héroe en esta ocasión. El Dr. Rieux lo dice literalmente. Su función es dar ocasiones a los demás para que hagan lo correcto. Y es que para vencer a la enfermedad lo indispensable es luchar una vez y otra vez y otra vez, porque el arma de la peste, como dice Rambert en una ocasión, es recomenzar. Y por eso precisamente, porque el arma de la enfermedad es la repetición hasta el agotamiento, no vale engañarse a uno mismo. No se trata de heroísmos, dice el Dr. Rieux a Rambert, sino de honestidad. Así exactamente lo dice el doctor en la novela. Es una idea que puede que le haga reír, pero el único medio de luchar contra la peste es la honestidad. Rambert le pregunta ¿qué es la honestidad? Y él le contesta lo siguiente: no sé qué es en general, pero en mi caso sé que no es más que hacer mi oficio. Quizás este sea el mensaje más importante de la primera parte de la novela. La forma de enfrentarnos a la epidemia, de afrontar el confinamiento y la cuarentena, es la honestidad. No engañarnos a nosotros mismos, aceptar la realidad del asunto, asumir el exilio en el que nos encontramos, reconocer las debilidades que tenemos y trabajar cada uno para colaborar en las medidas de nuestras posibilidades. Ni más menos que eso. En unos días subo el vídeo de la segunda parte. Mientras tanto, si creéis que hay alguna clave en la peste que he pasado por alto, queréis compartir vuestra experiencia durante el confinamiento, o creéis que hay algún otro libro que sería interesante analizar para ayudarnos a sobrellevar esta especie de medio cuarentena, pues podéis dejar vuestro comentario abajo y lo comentamos en los próximos vídeos. Nos vemos la semana que viene y no olvidéis suscribiros si os ha gustado. Hasta ahora y mucho ánimo.